La historia de hoy comienza con la habanera más famosa de todos los tiempos, preferida hasta por Maximiliano de Habsburgo, cuando gobernó como segundo emperador de México entre los años 1864 y 1867. Nos centraremos en la historia de una chava tan rubia y hermosa, de esas que los mexicanos llaman güeritas, y de tan buena casta como para deslumbrar a uno de los eminentes médicos aztecas cercanos a Maximiliano. Aunque también hablaremos de otros mexicanos en Cienfuegos. Mexicanos en Cienfuegos. Disculpe el retraso, señorita, pero el señor inspector Bernardo Meruelo ha accedido a verla en un cuarto de hora. No es su culpa, ni tampoco la mía, pero es que hay tantas cosas que hacer en esta aduana. Desde que la vi afuera en el muelle, sentada en su baúl, comprendí que nadie había venido a esperarla. Debe ser difícil, ¿verdad? Siendo una dama tan hermosa y extranjera por demás. Le ruego que tenga un poquito de paciencia. No tenga pena, señor. De nada se les culpa. En realidad, ha sido usted la única persona amable conmigo en esta isla. Pero yo solo pido un poco de misericordia, ¿eh? Alguien debe ayudarme. Ni documentos traigo conmigo. Pobre mujer, durante la entrevista el llanto no le permitió explicarse mucho. Meruelo, extenuado y sin vislumbrar una solución, la instaló en una fonda cercana antes de irse a descansar. Como emigrado, no podía abandonar a aquella mujer extranjera que le pedía clemencia. Por su corazón bueno, terminó instalándola en su modesta casa. Así se hizo, aunque en lo adelante, doña Mita nunca paró de llorar. ¿Qué verdad ocultaba en su vida? ¿Qué temor gobernaba sus sentidos? De eso nada dijo con certeza, aunque en breve llegó la noticia del fusilamiento del emperador Maximiliano. Así que fue cierta la batida contra Maximiliano de Habsburgo. Dice aquí que utilizando como lema la equidad en la justicia, Maximiliano se propuso el desarrollo económico y social de los territorios mexicanos a su amparo. Pero su política resultó ser más liberal que lo que sus partidarios conservadores pudieron tolerar. Como emperador, mandó a reducir las horas de labor y la abolición del trabajo infantil, canceló las deudas de los campesinos que excedían los 10 pesos, restituyó la propiedad común y prohibió los castigos corporales, decretando, entre otras medidas, que la fuerza obrera no podía ser comprada o vendida. Los franceses, al comprender que los intereses del emperador se giraron en torno al pueblo de México, se retiraron, pero Maximiliano no lo hizo. Sin el apoyo francés ni conservador en el país, poco le quedó por hacer, así que desoyendo a los que les avisaron que abdicara y regresara a Austria, quedó en México. Acorralado con los restos de su ejército, fue capturado en Querétaro el 15 de mayo de 1867, junto con sus fieles generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Y tras ser procesados por un tribunal militar, fueron condenados a ser pasados por las armas, aunque todas las cortes de Europa pidieron a Benito Juárez perdonarle la vida del emperador. La noche anterior, Carlota imploró por Maximiliano. Juárez intentó levantarla. Me causa dolor verla así de rodillas, mas aunque todos los reyes estuviesen en su lugar, no podría perdonarle la vida a su esposo. No soy yo, es el pueblo y la ley los que piden justicia. Si yo no hiciese la voluntad del pueblo, éste le quitaría la vida a él y pedirían la mía también. Al día siguiente, la sentencia se cumplió. ¡Firme! ¡Posición de tiradores! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva México! ¡Fuego! En 1870, cuando a Bernardo Meruelo lo destinan a la aduana de Cienfuegos, Mita viene con él. La nana de origen azteca derrama sus atenciones, mimos y canturreos al primogénito y al resto de la prole que llegaría a nacer. Pasan 3, 5 años y ni una sola respuesta a las cartas que escribió a su esposo. Solo por oídas sabe que él sigue con vida.
¿Quién me diría que aquí en Cienfuegos me reencontraría con dos coterráneos que lograron escapar de México cuando se volvió violento? Allá por junio de 1867, tras la caída del imperio de Maximiliano. Buriao y Camacho, generales, ambos vinculados a las labores del puerto de Veracruz. Dicen que antes que corriera la sangre, salieron huyendo con su familia y hasta con la servidumbre. En cambio, yo sigo aquí, sola, en esta isla en medio de la nada, rodeada por un mar desconocido. Lo que más increíble me parece es cómo estos ex militares lograron integrarse a la vida pública cienfueguera. Disculpe la intromisión, Nana, pero no logré dejar de escuchar su soliloquio. Y yo también me pregunto, ¿qué sabe Buriao de acueductos para presentar un proyecto tan ambicioso como para traer el agua desde el magnífico río Lavanilla hasta aquí? 100 litros diarios. No, y eso no es lo peor. ¿Sabe qué? Pidió la exclusividad del proyecto por 66 años. Solo después pasaría a la municipalidad. Sí, pero... No, y también, no es que todo sea malo, no. Algo bueno tiene que tener. Agua gratuita para los hospitales, para los asilos y los cuarteles. Y claro, las 3 fuentes públicas, ¿no? Pero sí habría que ver cómo piensa él lo de los contratos en las plumas particulares, en las casas. 5 centavos el barril y la mitad de precio para los buques de guerra que lleguen al puerto. Sí, pero si por fin me dejaras hablar. Esa historia la conozco por el propio Buriao, porque nos la contó cuando estuvimos en su casa. Fuimos a conocer a los hijos que le nacieron aquí. Resulta que un concejal desestimó ese proyecto, justamente por eso que me cuentas. 66 años le parecían demasiado privilegio. Pero a mí me parece que lo que pasó fue que el pico de oro de Buriao solamente presentó el proyecto de forma verbal. No había ninguna memoria escrita, no había planos, no había un presupuesto que avalara la ejecución. ¿Pero le parece poco, Nana? 66 años. Por suerte, en 1869 desaprobaron el proyecto fantasma. A ver, Bernardito, no es que yo esté en desacuerdo contigo, ¿eh? No es eso. Pero te voy a contar algo. Resulta que en Veracruz, Buriao construyó obras de gran importancia. Y entre ellas, un regio acueducto. Entonces, te digo que sí. Él sabe lo que dice. Él sabe lo que hace. Y él sabe con lo que se compromete. Bueno. Una noche en que un haz de luz penetró la persianería de su dormitorio, Mita descubrió en su cabellera rubia sus primeros hilos de plata, más de un surco en su rostro y hasta el deterioro de su rosario cansado de escuchar tantas plegarias y clamores. Solo sonreía en las horas en que se entregaba al cuidado de los muchachos. Lourdes y Horacito, los más pequeños, no habían crecido lo suficiente y ya sus hermanos eran profesionales de renombre como abogados, médicos o procuradores de la ciudad. Andaba la mujer por sus 70 y algo cuando uno de los Meruelo, visitando a su familia, pide a Mita, como de costumbre, que entonara al piano La Paloma, según ella, la habanera que Maximiliano tarareaba y un mariachi tradicional repetidamente se la cantaban. Aquella tarde, los Meruelo quedaron perplejos al observar a la anciana trasladarse al instrumento, sentarse, sí, y comenzar a tocar y cantar, pero nunca en el piano. Dios, ¿por qué haces esto? Mita sufre de arterioesclerosis, ni siquiera sabemos su nombre verdadero, nunca volvió a su tierra ni se reencontró con su esposo. Coronala de flores, que es cosa mía. Amén de los días y cuidados, la enfermedad de aquella originaria de México empeoró notablemente. Fue cercano a 1934 cuando Mita recibió sepultura en la bóveda familiar de los Meruelo en el cementerio de Reina. Y dicen que la muerte parecía bella en su bello rostro,
Para entonces ya era tarde preguntarle a la nana su nombre verdadero, solo quedó en sus imaginarios como Mita, aquella bella güerita que acunó su infancia con historias de indios emplumados enfrentándose valientemente a los intrusos colonialistas. Sí, un hombre en la tumba es como un barco en el puerto. Y así navega la leyenda de Doña Mita hasta hoy. Mi nana nativa de México, a quien su esposo le salvó la vida subiéndola al primer barco que zarpó de Veracruz y nunca regresó por ella. Pero sus motivos tendría. Y como ella, otros 2 generales mexicanos llegaron hasta Cienfuegos y otros tantos a otras provincias de Cuba. Todo a raíz de junio de 1867.